la grabación y no puedo dar comienzo hasta que empiece. Listo, ahora sí. Buenos días para todos. Son las 7:44. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de cálculo. La semana pasada vimos la sesión número 16. En la mayoría de clases debieron haber visto dos sesiones, 16 y 17. Yo decidí solo hacer la sesión 16, ya que la sesión 17 y 18 se parecen mucho, ¿vale? Entonces, siendo así, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar la guía del día de hoy, la que les compartí esta mañana. Bueno, ya está compartiendo la pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Bueno, el área de matemáticas, la asignatura cálculo, el tema son derivadas. ¿Por qué digo que se parecen mucho? Entonces, la sesión número 17, el tema principal es la derivada. Vamos a identificar la simbología matemática de la derivada. Vamos a mirar cuántas categorías existen. Vamos a mirar la explicación desde el concepto de límite de la derivada. Y la sesión número 18, vamos a ver los ejemplos de las derivadas. Es decir, vamos a realizar los diferentes tipos de derivada. Vamos a mirar y a descifrar cómo es la solución corta de cada uno de estos ejercicios. Vamos a mirar cómo es que se ven en las gráficas de la derivada o cómo es que se representan esas gráficas. Y pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con la derivada, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, los dos temas están muy relacionados, las dos sesiones. Por eso fue que yo tomé la decisión de solo realizar una sesión de la semana pasada y esta, realizar dos sesiones 17 y 18, ya que se parecen mucho. La frase para el día de hoy: no estoy en el mundo para simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo. ¿Quién dice esto? Paulo Freire. Entonces la invitación del día de hoy es, no nos quedemos únicamente adaptándonos a las circunstancias, sino más bien transformemos esas circunstancias a favor de nosotros de una manera positiva. Esa es la invitación del día de hoy con la frase del día de hoy, que lo propone el pedagogo brasilero Paulo Freire. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? De pronto sobre los refuerzos o algo que de pronto tengan alguna pregunta sobre esto, antes de empezar a desarrollar la temática del día de hoy. Preguntas, muchachos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas sobre las recuperaciones que tuvieron con el profesor Jonathan Mancipe, yo doy por entendido que los que se inscribieron ya entraron allá, ya estuvieron la clase con el profe. Doy por entendido de que yo no estoy dando el refuerzo como tal de 2 de media, porque lo está dando otro profesor. Y pues ya solamente tendría que estar esperando que él me pase el listado cuando se termine las sesiones de los refuerzos para mirar a ver quiénes son los que tienen que subir nota
en algún sentido. Sí, realmente, Daniela, yo quiero ser consciente. El viernes hubo dirección de grupo y no, había que inscribirse a las sesiones de las recuperaciones. Había que inscribirse. Yo tengo una lista de los de 1 de media de los que entraron a la videollamada, pero yo tengo acceso a los que se inscribieron y solo voy a subirle la nota o les voy a pasar la recuperación por haber asistido, por haber participado, por haber trabajado en clase, por haber hecho preguntas, por haber mostrado la actividad que se hizo ese día a esas personas. Y si están en la lista del formulario que ustedes llenaron, yo les subo la nota. Pero si no estaban en esa lista de preinscripción, va a ser muy complicado que yo les pueda ayudar, porque se fue claro el día de la reunión de dirección de grupo que había que inscribirse. Se hizo una reunión, se les leyó un documento, en el documento decía que era obligatorio hacer la preinscripción y por eso se hizo en dirección de grupo. Se les debió haber mostrado no solo en matemáticas, sino en todas las materias, quiénes eran los que tenían que inscribirse. Tuvieron sábado, domingo y lunes para inscribirse. Ya es muy complicado que yo realmente no sé si el formulario todavía esté habilitado el día de hoy para hacer esa inscripción. Además, creo que el formulario creo que solo tenía un ingreso, es decir, se ingresaba y las materias que inscribió eran las que quedaron registradas. Yo no tengo entendido, no sé, tendrían que mirar, ingresar otra vez a su Classroom, ir a la sesión que hubo de dirección de grupo, abrir nuevamente el formulario e intentar hacer otra vez la inscripción. A ver si por casualidad los deja inscribir, ya que asistieron, pero no se inscribieron, mirar a ver si por casualidad los deja el sistema del formulario inscribir para física y matemáticas, y así, cuando el profe me pase la lista, ustedes ya están en el formulario, pero eso sí ya lo tienen que mirar e intentar hacer ustedes. Yo no les aseguro nada, no estoy seguro si el formulario todavía está habilitado para hacer inscripciones, no tengo, digamos, esa información, porque pues hasta donde yo tengo entendido, las inscripciones fueron el viernes. Entonces no sé, no les aseguro de que el formulario los deje hacer la inscripción, pero sin embargo, pues intenten hacer la inscripción nuevamente de matemáticas a ver si los deja. ¿Con quién puedo hablar, profe? Yo tengo el pantalla. A ver, Daniela, perdón. Voy a ser claro, que tú hayas entrado a la sesión, hayas hecho la actividad, tengas el pantallazo, eso no le asegura de que ya le valió la asistencia. Repito, la asistencia tenía que hacerse con una preinscripción. Si no está en esa inscripción de ese formulario, no están habilitados para pasar esa sesión. Esa sesión tenía que hacerse con una preinscripción. Yo la invito, Daniela, a que intente nuevamente hacer la preinscripción, o sea, vaya otra vez al formulario, intente inscribirse, a ver si el formulario la deja. Si la deja, bendiciones porque la dejó y entonces así ya uno la puede ver inscrita en ese formulario y uno puede pasar la nota. Si no está en ese formulario, va a ser muy complicado de que esa sesión sea válida, sea demasiado válida. Eso es como cuando uno se inscribe a un curso, uno se inscribe a un curso y va con alguien de acompañante. El acompañante de uno pudo haber estado en el escenario, haber recibido la información, pudo haber hecho la actividad ahí y todo, pero si no está inscrito, pues no le dan el certificado del diplomado o de la charla o de lo que fuera, no les van a dar el certificado. Van a tener, digamos, en su memoria de que asistieron, pero no van a tener el papel de certificado porque no se inscribió. Para eso se hizo una preinscripción.
Entonces tienes que intentarlo, Dani. Igual, Daniela, yo aquí te voy a tener presente, te voy a anotar acá en una hoja, a ver qué posibilidad, si estás al día en el segundo periodo de todo y sacas una buena nota y una nota final, vamos a hacer el intento de poderte ayudar en el segundo periodo para que te ayude a subir la nota del primer periodo, no como recuperación, sino para que en el segundo periodo te quede alta y así puedas nivelar con química, pero no, cálculo va con estadística. Con la nota de estadística se nivela para ver si en el acumulado del área pasas y tienes una mejor nota. Entonces yo te voy a escribir acá, no te prometo nada, igual intenta inscribirse en el formulario nuevamente para matemáticas, a ver si te deja. Si no, igual ya te escribí aquí en una lista para tenerte presente para el segundo periodo. No para recuperación, sino para el segundo periodo, ya que estás ingresando a las sesiones de refuerzo de manera voluntaria, pero entonces eso te va a ayudar para subir la nota del segundo periodo. No como recuperación, pero sí para subir la nota del segundo periodo. Igual el profe me va a pasar una lista. Si tú estás en la lista, seguramente uno puede colaborar en algún momento, ¿no? El problema sería cuando nos habiliten el sistema y solo nos habiliten para hacer, subir la nota de recuperación de las personas que estuvieron inscritos en el formulario. Ahí, si es así, ahí es donde está el problema, Daniela. Que me habiliten solo para subir la nota de recuperación del primer periodo para las personas inscritas en el formulario. Ahí es donde puede radicar el problema. Si no habilitan solo las personas del primer periodo, sino habilitan el sistema y uno tiene la lista, las evidencias, las notas y están habilitados todos, se puede hacer algo. Puede haber, se podría hacer algo. Pero no te puedo asegurar nada en este momento, Daniel, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, sino para comenzar la temática del día de hoy? Profe, ¿dónde envío el pantallazo de la clase? No, a mí no me envían ningún pantallazo. Eso lo debieron hacer en clase y el profe debió haber sacado la nota en clase. Y él ya debe tener la nota de esa sesión y el único que me da a mí es una lista con la nota que sacaron de las sesiones. ¿Listo? Marco Aurelio, no es necesario que a mí me envíen pantallazo porque yo no estoy haciendo esa recuperación, ese refuerzo, es el profe Jonathan, y él ya debió haber subido la nota. Por ejemplo, a mí me mandaron también fotos para la recuperación de 1,5, pero yo no le voy a enviar eso al otro profesor o que los estudiantes le envíen eso, porque por eso se hacía dentro de la sesión y la nota se sacaba ahí mismo. No había necesario después que subirlo a una plataforma o enviarlo a alguna parte, no era necesario, Marco Aurelio. Listo, creo que ya no hay más preguntas. Igual, no se les olvide que el otro lunes vuelve a haber sesión, ¿no? Son 2 sesiones. Listo, entonces arrancamos, estoy compartiendo pantalla, les voy a mostrar aquí la guía entonces. Entonces, tema, derivada. La derivada en cálculo diferencial es de vital importancia saber que es de un análisis matemático. La derivada es una función. Entonces, como nos hemos podido dar cuenta, hemos hablado mucho de funciones, este periodo y el primer periodo. Hablamos mucho de las funciones, de la función biyectiva, subyectiva, la función cuadrática, la función logarítmica, funciones. Entonces, el cálculo diferencial habla de una función, pero esta función tiene algo específico y es el momento exacto donde hay una razón de cambio. Esa razón de cambio es instantánea. Es con la que varía una dicha función matemática. Eso quiere decir que cuando hay un cambio, hay una modificación. ¿Qué va a variar o qué se va a modificar? La variable independiente. La variable independiente.
Entonces vamos a mirar el paso a paso, la vamos a leer, vamos a explicar dónde está la variación instantánea, dónde es que se da esta variación instantánea. Y la vamos a ver desde el concepto de derivada. Entonces, vamos a ver 1, 2, 2 pasos para dar explicación de ese momento exacto de cambio. Entonces dice, esto casi nunca se usará para obtener derivadas en realidad. Es decir, este proceso que voy a dar explicación no se realiza cuando uno hace una derivada. ¿Por qué? Porque este es el concepto de dónde sale. Es decir, que voy a dar explicación de dónde sale el concepto de la derivada. Pero este no es el proceso para darle solución a las derivadas. Vamos a mirar ese concepto. Ese concepto. Entonces, vamos a mirar. Recuerda que la función lineal es de la forma y igual a mx más b. Es lineal porque el exponente de la y y de la x es el número 1. Es decir, vamos a hacerlo acá arriba. Y es igual a mx más b. Aquí vemos que el exponente de la y es el 1 y el exponente de la x también aquí es el número 1. Eso quiere decir que como es el número 1, esta función es una función. Esta sería una función lineal. Esta sería una función lineal. Si quieres encontrar la pendiente, recordemos que la pendiente de una función lineal está dada de esta forma. La pendiente se expresa con la letra m. M es igual a yx. Pero entonces aquí, esta x, vamos a ver, x2, es decir, en el plano cartesiano, recordemos que el plano cartesiano, esto es una gráfica. Recordemos que en el plano cartesiano, hay valores, si tenemos una línea recta, hay valores, vamos a mirar aquí un valor, entonces aquí va a haber unos valores en X, y hacia este lado va a haber unos valores en Y. Eso quiere decir que la pendiente es de 2 puntos, ¿no? Entonces quiere decir que aquí va a haber X1 y Y1, y aquí, en este punto, si vamos a mirar otro punto de la recta, porque tiene que ser de 2 puntos para poder hallar la pendiente, debemos mirar 2 puntos en la recta. Esto ya lo debieron haber ustedes, yo solo estoy haciendo un repaso sobre la pendiente de la recta. Tiene 2 puntos, entonces eso quiere decir que este punto sería X1, Y1, este de acá, y este de acá sería X2 y este de acá sería Y2, es decir, que tiene unos valores en X y unos valores en Y para este punto, y unos valores en X y unos valores en Y. Como es una recta, se puede hallar la pendiente de la recta, donde la pendiente tiene unos valores en X y unos valores en Y. Entonces, la pendiente en la función, en esta función, tenemos Y2, es decir, el de este punto final, este valor de acá arriba, que sería Y2, menos Y1, que sería el valor del otro punto, también en el eje Y, dividido X2, que sería el punto final de la recta, menos X1, que sería el punto inicial en X de la recta. Entonces, así podríamos hallar la pendiente de la recta. Entonces, resulta y acontece que si tenemos gráficas que no son lineales,
como esta que es una gráfica, una parábola, podemos hallar una línea que pase por la gráfica. Eso quiere decir que esta gráfica va a tener unos valores acá, un punto acá, y vamos a tener otro punto acá. Ya teniendo esos dos puntos, ya podemos mirar esta línea recta. Y al ser recta, ya podríamos hallarle la pendiente. Ya podríamos hallar la pendiente. Entonces, en el caso de las funciones no lineales, es decir, como esta gráfica cuadrática, la línea será curva. Y por lo tanto, si obtienes la diferencia entre dos puntos, punto 1 y punto 2, de dos puntos, esto solo puede dar razón de cambio por medio de ellos. Es decir, si es lineal, la razón de cambio va a estar en la misma línea recta, si es una función lineal. Si es una línea curva, trazamos una línea donde tengamos dos puntos y a través de esos dos puntos vamos a mirar y vamos a determinar la razón de cambio entre esos dos puntos. Esta línea la vamos a llamar la línea secante. La línea secante. La línea secante. Eso quiere decir que esto es una razón trigonométrica. Al ser una razón trigonométrica, esta línea de cambio, podríamos deducir que si esta es la línea tangente, la línea que pasa por el punto más bajo de la curva, vamos a poner aquí el punto, vamos a ver si puedo. Este punto, acá, este punto, si pasa la línea por este punto, sería la línea tangente, ¿no? Cuando atraviesa dos puntos, se llama la línea secante. Si solo atraviesa uno, que sería más bajo de esta línea curva, de esta parábola, esta línea la vamos a llamar la línea tangente. Solo estoy recordando, todo esto se debió haber visto en trigonometría. Solo estoy haciendo un repaso de cómo es que se ven las líneas en una línea curva. Entonces, si vemos la pendiente desde la secante, la pendiente vamos a tener un valor en X y un valor en Y. Recordemos que f de X es lo mismo que decir y delta de X es lo mismo que decir X. Eso quiere decir que si aquí tenemos f factor de X más delta de X, esto es una función, f de X. Eso quiere decir que esto es como si fuera Y2. F factor de X más delta de X, esto es como si fuera Y2. Es decir, este puntico que yo puse acá. Menos Y1. Y Y1 va a ser f de X. Si nos damos cuenta, en Y2, es decir, en este punto, que sería el segundo punto, en el segundo punto, que sería Y2, va a haber una razón de cambio con respecto a la función en X, es decir, con respecto a delta de X. Eso quiere decir que Y2, este punto, va a tener una razón de cambio instantánea, es decir, X más delta de X. A este punto es a lo que se le determina el cambio de punto instantáneo en una derivada. A este factor de f, factor de x más delta de x. Un segundo que creo que alguien va a entrar. Listo. Y entonces aquí podemos encontrar que si tenemos una línea secante, en esa línea secante va a haber una razón de cambio instantánea, es decir, f factor de x más delta de x, menos f de x. Sabemos que f de x
f de x es lo mismo que decir y. F de x es lo mismo que decir y. Eso lo vimos cuando vimos que era una función y que esa función la expliqué por medio de conjuntos. Y decíamos que había un conjunto de partida y un conjunto de llegada, donde el conjunto de partida era x y el conjunto de llegada era f de x, es decir, x con respecto a y. De ese término podemos deducir que f de x es y. Entonces, como estamos hablando de y2, vamos a ver f de x, pero como en este segundo punto es donde se va a dar el cambio instantáneo, vamos a ponerle ese cambio, que sería más delta de x, menos f de x, que sería y2, dividido delta de x. Sabemos que delta de x es una diferencia, ¿no? Como es una diferencia, sería x2 menos x1. Delta de x es una diferencia que sería esta diferencia. Vean acá. Aquí está. X menos x2 menos x1. Esto es lo que significa delta de x. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que f factor de x más delta de x, pero delta de x es x menos x2 menos x1, menos f de x. Esto es solo para explicar de dónde sale este cambio. Este cambio sale de la línea secante de una línea curva. Entonces acá tenemos, vea, delta de x es igual a x2 menos x1, que es el cambio de x. Por lo tanto, y va a ser f de x, que es lo que estoy explicando en este momento. Entonces aquí tenemos que el concepto de la derivada va a entrar cuando tenemos el límite de delta de x, es decir, cuando este delta de x, va a ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Esto ocurre cuando la distancia entre los dos puntos disminuye y la línea secante se aproxima mejor a la razón de cambio de la función. Es decir, cuando esta razón o esta línea secante, si la vamos haciendo cada vez más pequeña, es decir, la vamos a bajar, estos dos puntos se van a hacer cada vez más pequeños. Es decir, si yo pongo acá el punto, vea, y acá otro punto, estos dos puntos, vea que la distancia en la curva se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Hasta dónde? Hasta que pase por la línea tangente, es decir, por solo un punto. Pero como no se puede pasar por ese punto, sino que tiene que haber mínimo dos puntos, es decir, no podemos llegar a un solo punto, a la línea tangente, sino aproximarse lo más que se pueda a cero. Eso es lo que dice. Cuando uno dice que uno se tiene que aproximar lo más cerquita a cero, eso quiere decir que vamos a hablar de los límites. Recordemos que la clase pasada estuvimos hablando de los límites y decíamos que el límite era el punto más cercano donde uno no puede pasar. Es decir, cuando uno va caminando por el campo, por Boyacá, por la montaña, y uno va llegando a una finca, esas fincas la tienen delimitada y encerrada, ¿sí? Con cercas. Y uno va caminando y llega a la cerca lo más que se puede, pero uno no puede pasar de esa cerca. Uno se puede aproximar lo más que se pueda. A ese punto donde se acerca más, lo vamos a llamar el límite. Pero como debe acercarse a cero, no a cero, se debe acercar lo más cerquita a cero, a eso lo vamos a denominar la derivada. Cuando esta razón de cambio de la pendiente, el límite, es decir, el delta de x se va a acercar a cero. No puede ser cero, porque si fuera cero, esto sería f de x más delta de x menos f de x dividido cero, pues eso va a dar cero.
Es más, si es 0, creo que eso da error. Si uno dice 5 dividido 0, eso en una calculadora dice error. Pero que creo que alguien más va a entrar. Ah, no, entró. Entró de manera instantánea, no tuve que darle la entrada. Bueno. Ah, no, ahí sí apareció. Ahí lo vi, vean. Johan. Listo. Esta razón de cambio instantánea debe ser lo más cerquita a la línea tangente de la curva. Lo más cerquita, esa razón de cambio debe ser lo más cerquita a la línea tangente. Eso quiere decir que si tenemos f de x y vamos a hallarle la derivada, lo vamos a hallar con una comita aquí arriba. Eso quiere decir f', a eso, esta comita se le va a llamar prima, y uno dice f' de x. Va a ser igual, es decir, si tenemos la función que es f de x y vamos a hallarle la razón de cambio cuando delta de x es 0, a eso lo vamos a denominar f' de x. Me explico. Si la función, recordemos que la función puede estar dada. A ver, vemos acá un ejemplo. Por ejemplo, acá, miren, tenemos f de x es igual a 2x al cuadrado más 6y. Entonces dicen, profe, pero ahí dice que la función debe ser lineal. Entonces uno dice, no, la función lineal es para darnos cuenta de que debe hallarse de alguna manera una línea recta desde dentro de cualquier función. A esa línea recta la vamos a denominar la línea secante en una curva. Cuando vamos a hallar esa pendiente, cuando delta de x tiende a 0, a eso lo vamos a denominar f'. Es decir, si tenemos f de x igual a 2x al cuadrado más 6, podríamos hallarle el punto o f de x cuando delta de x tiende a 0, a eso lo vamos a denominar, que sería el siguiente paso, f' de x. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelantico porque voy en orden. A esta f' la vamos a denominar la derivada. La derivada. Acá, hasta aquí, yo todavía no he hecho ningún ejercicio, no se preocupen, profe, ¿cómo podemos pasar eso a un ejercicio? Bueno, ya lo vamos a explicar, ya lo vamos a mirar. Encontrar la derivada a partir de esta definición surge de expandir el denominador, es decir, esto, cancelar y luego evaluar el límite, es decir, hallar esta función, que sería lo que están diciendo ahí, y después de que ya calculemos esto, ahí sí hallarle el límite cuando él tiende a 0. Eso quiere decir que en el denominador mentiras, el denominador es acá abajo, vea, ya estoy es como dormido. El numerador es la parte de arriba y el denominador es la parte de abajo. Entonces, si se expande el denominador, el numerador, que es la parte de arriba, se expande el numerador, sí, la parte de arriba, sí lo había hecho bien. Se expande, es decir, x más delta de x, porque está la razón de cambio, ahí es donde se va a expandir en esta razón de cambio. Y si hallamos el límite cuando delta de x tiende a 0, es decir, cuando delta de x es 0, el denominador pasa a ser 0, que era lo que yo les decía. Entonces, ya teniendo, digamos, esa definición desde la derivada, vamos a mirar que existen varias notaciones de derivadas. Es decir, cuando el f' de x, es decir, f, la comita de x, tienen un orden. Entonces, como tienen un orden, vamos a mirar cuál es ese orden de la derivada.
Entonces vamos a emplear la definición que vimos en la parte de arriba. Entonces, vamos a mirar, lo primero que se hace es reemplazar donde está x por x delta de x en la función. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Vamos a ver aquí el ejemplo. Entonces, si tenemos f de x y vamos a reemplazar x por x delta de x, entonces tenemos que f de x va a ser f más delta de x. Es decir, estamos reemplazando a esto acá. Estamos pasando x más delta de x, lo estamos reemplazando en f de x. Entonces tenemos que f de x más delta de x es igual a 2, vean, 2. Vean que aquí la x está al cuadrado, entonces x más delta de x, porque estoy reemplazando esto donde está la x, pero esta x está al cuadrado, o sea, x más delta de x, esto está al cuadrado. Más 6x, pero x es x delta de x. Es decir, este es el primer paso para emplear la definición de la derivada. Es decir, obtener la razón de cambio. ¿En dónde? En x. Entonces ya miramos que esto, x más delta de x, esto es una función cuadrática. Entonces decimos que la función cuadrática es el primer término al cuadrado, entonces el primero al cuadrado, más, porque este signo es positivo, esto es álgebra, esto es un caso de factorización, más, entonces se pone más 2 veces el primer término por el segundo, es decir, 2 por x por delta de x. Más el segundo término al cuadrado, es decir, delta de x al cuadrado. Es decir, yo lo que hice aquí fue factorizar esto de acá, porque esto es un caso de factorización, eso es un binomio cuadrado perfecto, de la forma a más b, todo elevado al cuadrado, donde a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Bueno, ese es un caso de factorización. Más, vamos a quitar el paréntesis de acá, entonces 6 por x, eso da 6x. Y 6 por delta de x, eso da 6 delta de x. Ahora vamos a quitar este paréntesis. Vamos a multiplicar el 2 por toda esta expresión. Entonces, 2 por x al cuadrado, eso da 2x al cuadrado. 2 por 2, eso da 4. Y 2 por x delta de x da 4x delta de x. Más, porque aquí está el más 2 por delta de x al cuadrado, eso da 2 delta de x al cuadrado. Y bajamos más 6x más 6 delta de x. Es decir, resolví digamos, lo que acabé de reemplazar en x. Lo resolví, es decir, lo fui desmenuzando. Ya cuando tenemos la expresión dada en delta de x, vamos a dar y a reemplazarla en la función en el límite. Es decir, donde delta de x tiende a 0. Entonces tenemos que d de x, esto sería la derivada de f de x, que también la vamos a conocer como f' de x. ¿Dónde está acá? f' de x. f' de x. Que también la vamos a poder denominar en notación de Leibniz como df, es decir, la derivada de la función con respecto al cambio en x, es decir, f' de x. f' de x. Esto es lo mismo que decir. Es lo mismo. Entonces se puede decir d de x, f de x, o podemos decir f' f de x. f' de x también se puede decir. Entonces vamos a emplear la razón de cambio en delta de x cuando es 0. Entonces, tenemos que arriba, vean, arriba tenemos, nos queda
Entonces la definición, nos vamos a volver aquí al cambio de la pendiente. Es decir, aquí, a esta definición, vea. F' de X es igual al límite de delta de X cuando tiende a 0, cuando F de X más delta de X, vean. Entonces vea que esto ya lo resolvimos en el ejercicio. ¿Eso qué nos dio? ¿Eso qué nos dio? ¿Eso qué nos dio? Vea que eso nos dio acá. Fx delta de X nos dio 2x al cuadrado más 4x delta de X más 2 delta de X al cuadrado más 6x más delta de X. Y yo lo pongo acá, véalo, lo puse acá. Pero en la definición del límite de la pendiente, vea que dice, esto ya lo pusimos, pero después se le resta f de x, vea, yo solo reemplacé f, x delta de x, que fue lo que hallé, pero en la definición de la pendiente dice que se le resta f de x y se le divide delta de x. Eso quiere decir que yo tengo que ir aquí a la definición, acá, aquí vea. En la definición yo ya aquí puse f de x, que fue lo que hallamos acá arriba. Y le restamos fx delta de x, que fue lo que me da acá. Y le restamos f de x, porque eso dice la definición de la pendiente. Entonces les vamos a restar f de x, pero f de x ¿cuánto es? 2x al cuadrado más 6x. Entonces le restamos 2x al cuadrado más 6x. Es decir, yo le resto f de x. Y lo divido con delta de x, porque esta es la definición de la pendiente. Esta que está acá. Entonces, reemplazamos fx delta de x, que fue lo que tuvimos. Le restamos a f de x, porque esa es la definición, y lo dividimos en delta de x. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es quitarle este signo acá. Entonces, menos por 2x al cuadrado, eso da menos 2x al cuadrado. Y menos, por más, esto da también menos, es decir, menos 6x. Entonces vean que este 6x quedó negativo al quitar este menos. Yo lo multiplico acá, menos por más, esto da menos. Y menos por más da menos, es decir, 2x al cuadrado y 6x, cuando yo quito este paréntesis, van a dar negativos. Entonces, vamos a ver que este menos por 2x al cuadrado, eso da 2x al cuadrado negativo. Y este que está acá está positivo. Eso quiere decir que yo puedo cancelar este con este. Es decir, uno positivo y uno negativo, yo los cancelo. Este 6x está positivo, pero este, cuando quito el paréntesis, este 6x queda negativo. Eso quiere decir que este que queda negativo, cuando yo quito el paréntesis, lo puedo cancelar con este que es positivo. Entonces, ¿qué me queda? Vea que me quedó 4x delta de x, que está acá, más 2 delta de x al cuadrado, que es acá, más 6 delta de x, que es este. Ya después de haber cancelado estos valores. Y obviamente va dividido sobre delta de x. Después dice, f' de x, que también se puede decir, cuando el límite tiende a 0, va a ser. Entonces aquí vea que esto tiene delta de x, delta de x, delta de x. Esto es un caso de factorización, eso es factor común. Entonces, ¿el común cuál es? Delta de x. Entonces voy a factorizar. Delta de x, factor común de 4x más 2 delta de x más 6. Vamos a comprobar si quedó bien factorizado. Entonces, x, delta de x por 4x, eso da 4 por delta de x. Delta de x por 2 delta de x, eso da 2, y delta de x por delta de x, eso da delta de x al cuadrado, o sea que si factorice aquí. Y delta de x por 6, eso da 6 delta de x, o sea que ahí factorizamos bien. Ya después de haber factorizado, recuerden que yo digo que si hay un término acá que está multiplicando a otro, es decir, este 4x más 2 delta de x más 6 está multiplicando a delta de x. Como está multiplicando, y acá esto es como si estuviera multiplicando por 1,
Eso quiere decir que delta de x arriba está multiplicando y delta de x abajo está multiplicando. Eso quiere decir que yo los puedo cancelar. Entonces yo cancelo este delta de x y lo cancelo con este delta de x. Yo al cancelarlos, esto queda 4x más 2 delta de x más 6. ¿Listo? Eso es lo que hicimos acá. Cancelé delta de x con delta de x, entonces me quedó lo del paréntesis, porque aquí lo cancelé y este lo cancelé. Me queda 4x más 2 delta de x más 6. Eso fue lo que nos dio. Ahora sí vamos a emplear el límite cuando delta de x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, es decir, esto es 0. 2 por 0, eso da 0. Entonces me queda 4x más 6, porque 2 delta de x, eso da 0, porque delta de x es 0. Entonces 2 por 0 da 0. 4x más 6. Es decir, que la derivada de 2x al cuadrado más 6, eso es 4x más 6. Esa es la derivada. ¿De dónde hallamos la derivada? De la forma larga, es decir, empleando el término de límite. Esa es la forma larga. La que uno no utiliza, uno utiliza la por forma corta, que es la que les voy a enseñar ahorita. Esta es la forma larga. Entonces, tenemos la función que es f de x es igual a 2x al cuadrado más 6. F' de x, que sería la derivada de esa función, es 4x más 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Preguntas, por favor. Voy a mirar en el chat a ver si hay preguntas. ¿Alguna pregunta de cómo es que se empleó la derivada desde límite, desde los límites? Preguntas, muchachos. Estoy mirando el chat a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Ahora vamos a mirar cómo es que se desarrolla el límite, la derivada no por límite, perdón, no desde el límite, sino desde manera directa, de una manera rápida. Entonces vamos a mirar cómo es que se realiza la derivada desde una manera rápida. Entonces vamos a mirar acá. Hay varias reglas para hallar las pendientes desde la secante de una manera rápida, es decir, hallar su derivada. Entonces vamos a mirar que hay varias reglas de la derivada. Entonces esta es la regla primordial de la derivada. De esta expresión vamos a mirar que van a salir las derivadas de manera rápida. Entonces aquí tenemos que la fórmula de la función f de x, es decir, la derivada de la función f de x va a ser d de x, o también conocida como f' de x, que ya miramos que era lo mismo. Entonces, f' de x, cuando x es una potencia, es decir, cuando a x está la potencia. Entonces, cuando es una potencia, vamos a mirar que la regla es de la siguiente manera. Entonces tenemos esta exponente que está aquí de la x, se va a multiplicar por el número que acompaña a la x, es decir, n por x. Ya miramos cómo es que se hace de manera rápida. Y arriba, al exponente le vamos a restar una unidad. De esa manera es que se va a realizar una derivada de una función rápida. Entonces vamos a mirar cómo es que se realiza esa definición. Entonces vamos a tener el mismo ejemplo que teníamos acá arriba. Vamos a mirar a ver si nos da igual. Aquí lo hicimos desde el límite. Ahora vamos a mirar si nos da exactamente igual desde la manera rápida. Entonces veamos que aquí la definición es f de x es igual a 2x al cuadrado más 6x. Y la respuesta nos dio 4x más 6. Entonces vamos a poner el mismo ejercicio a ver si nos da igual. Vamos a ver si nos da igual. Entonces vea que aquí tenemos la misma función. F de x es igual a 2x al cuadrado más 6. Entonces, no olvidemos
que x va a ser igual como si estuviéramos... Recordemos que la potencia cuando x está sin un número es como si tuviera aquí un 1 imaginario. Entonces, x es igual que decir x a la 1. ¿Listo? Eso tenía que claro. Es decir, aquí, el número que acompaña aquí, 6x, esta x que acompaña al 6, el exponente va a ser 1. Es decir, eso es lo mismo que decir 6x a la 1. Entonces tenemos f de x es igual a 2x al cuadrado más 6x a la 1. Vamos a emplear esta definición cuando tenemos un exponente. Entonces, vamos a emplearlo. Aquí dice que para hallar la derivada de esa función, es decir, la derivada de un exponente, vea, en este caso f de x, vea que x tiene exponente, es decir, a la n. En este caso sería 2x a la 2 o 6x a la 1, es decir, tienen exponentes. Ambos tienen exponentes. Entonces, 2x al cuadrado. Entonces, si vamos a emplear esta definición, vea que aquí dice que n va a multiplicar al número que está acá al lado. Entonces, 2 por 2, que sería esto, vea, 2 por 2. Es decir, el exponente se multiplica por el número que acompaña aquí a la x. En este caso fue n por 1, y n por 1 da n, por eso da nx. Aquí sería 2 por 2. X a la 2, pero vea que arriba dice que a ese exponente le restamos 1. Entonces, a este exponente 2 le vamos a restar 1. Lo mismo vamos a hacer con 6x. Entonces, 1 por 6, eso da 1 por 6, vea, x. Y al exponente que es 1, porque habíamos dicho que si no había un número acá, era como si tuviéramos un 1, le vamos a restar 1, porque eso dice la fórmula, vea, menos 1. Ahora vamos a mirar. 2 por 2, eso da 4. Y 2 menos 1, eso da 1. Eso es lo mismo que decir x. Es decir, 4x. Entonces, 2 por 2, 4. Y al exponente le quito 1. 2 menos 1 da 1. Y recordemos que si no tiene exponente es como si tuviera 1. O sea, 4x a la 1. 4x a la 1. Ahora miramos acá. 1 por 6, eso da 6. Y x a la 1, pero se le restó 1. 1 menos 1, eso da 0. Y recordemos que x a la 0, o cualquier número elevado a la 0, eso va a ser 1. Eso es una regla que ustedes se deben aprender. Cualquier número que esté elevado a la 0, eso va a dar 1. Es decir, 2 a la 0, 1. Y a la 0, 1. Z a la 0, 1. Coseno a la 0, 1. O sea, cualquier número elevado a la 0 va a dar 1. Entonces, si dio x a la 0, eso va a dar 1. Y 1 por 6, eso da 6. Si nos damos cuenta, vea, de la manera rápida, es decir, empleando esta formulita, vea que nos dio exactamente lo mismo que cuando lo hicimos por el límite. Vea que la respuesta fue 4x más 6. Y por límite nos dio, vamos a mirar la respuesta acá arriba, nos dio 4x más 6. Entonces, si se dan cuenta que uno puede hacerlo de una manera larga, empleando el significado del límite, o lo podemos hacer de una manera rápida, empleando esta formulita del exponente. Claves. Otra clave de aquí de los exponentes. Entonces, la primera, si tiene un exponente, multiplica la base de la x y al exponente le restamos 1. Eso es lo que dice acá. Si el exponente es 0, es igual a 1. O sea, x a la 0 es lo mismo que decir 1. Otra es que la derivada de un número, espera a ver si aquí están adelante. La derivada de un número, es 0. Es decir, si tenemos acá, si queremos derivar esta función 4x más 6, vamos a hacer ese ejemplo. 4x más 6, vamos a derivar la derivada, es decir, f
Es decir, f, bueno, lo vamos a hacer en el tablero. Vamos a hacer ese ejercicio en el tablero. Que ahora me confundí, Tichi. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara. Vamos a borrar el tablero. Entonces dice así. Tenemos. El ejemplo era. Porque ahora me olvidó cuál era la función. Ya. Entonces la primera función, o sea, la función original era f de x es igual a 2x al cuadrado más 6. 2x al cuadrado más 6. Esa era la función original, la primera. Uno puede hallarle la derivada a esa función, es decir, f' de x. ¿De dónde sacamos la respuesta? Entonces, 2 por 2, eso fue 4. 4x. Y al 2 le restamos 1. 2 menos 1, eso da 1. Entonces da 4x a la 1. 6x. Acá, esto es como si tuviera acá un 1 imaginario. 1 por 6, eso nos dio 6. Y x a la 1 le restamos 1, eso nos dio x a la 0. O sea que eso es igual a 4x más 6. Porque x a la 0, eso es 1. Y 6 por 1, eso da 6. Entonces nos da 4x más 6. Pero yo puedo seguir derivando, es decir, vamos a derivar esta. A esa la vamos a denominar f2, o sea, es decir, f' de la prima. Es decir, esta es la original, la derivamos y a esta la vamos a derivar. Por eso tiene doble comilla, porque la vamos a derivar 2 veces. De x. La vamos a derivar 2 veces. Entonces la vamos a derivar. Entonces, esto es como si tuviera acá un 1. Entonces, 1 por 4, eso es 4. Y al exponente de la x que tiene 1 le vamos a quitar 1. Entonces, 1 menos 1, eso da 0. Es decir, x a la 0. La derivada de un número, eso es 0. Entonces, la derivada de un número, eso es 0. La derivada de un número es 0. Eso quiere decir que la segunda derivada va a ser 4x, x a esto le quito, esto es 1, es 4. Y 4 por 1, eso da 4. Es decir, que la segunda derivada es 4. Profe, ¿puedo hallarle una tercera derivada a ese número? Claro. Entonces, si queremos hallar una tercera derivada, sería f con 3 comillas de x de 4, pero ya sabemos que la derivada de un número, ¿cuánto es? 0. O sea que la derivada de este número, perdón, que aquí me equivoqué. La derivada de este número es 0. O sea que la tercera es 0. Es decir, que uno puede hallar aquí varias derivadas. Entonces, vea, tenemos la primera que nos dio, voy a borrar aquí para poder encerrar. La primera derivada nos dio esta. 4x más 6, que fue la que hallamos desde los límites. La segunda derivada nos dio 4. Y la tercera derivada nos dio 0.
Entonces, este es el orden de cómo se hace la derivada cuando A es una suma o una resta, porque aquí también se puede cambiar el más o el menos. Esta es la forma para realizar la derivada cuando son sumas o cuando son restas. Cuando son sumas o cuando son restas. ¿Alguna pregunta de cómo se desarrolló ese ejercicio? ¿Preguntas? Voy a mirar aquí el chat a ver si hay preguntas. Preguntas, muchachos. Sino para explicar cómo es que se desarrolla la derivada cuando es una multiplicación y cuando es una división, porque hay una regla específica para eso. Entonces, preguntas de cómo se desarrolla. No, espere, primero porque en el taller todavía hay suma, resta, división, multiplicación, y esto es hasta ahora cuando son sumas y restas. Ya hacemos un ejercicio del taller, ya lo hacemos, pero un ejercicio que tenga multiplicación y división, pues para que valga la pena, porque este es el más sencillo, cuando es suma y resta. Ya lo hacemos, John, ya hacemos un ejemplo del taller cuando sea suma, división o multiplicación, porque hay una fórmula exacta para eso. Por ahora, preguntas ¿de suma o resta? No, creo que es muy sencillo. Es una fórmula demasiado sencilla de mirar el exponente. Bueno, entonces les voy a volver a compartir aquí la pantalla, muchachos. Y les voy a mostrar la fórmula. De cuando es una multiplicación o cuando es una división. Entonces les voy a mostrar aquí la pantalla nuevamente. Listo. Bueno, entonces voy a abrir otra vez acá el archivo. Entonces aquí vamos a ver tipos de derivadas. Entonces, lo que yo les decía, vean, hay tipos de derivadas. Entonces están las derivadas algebraicas, que eran las que estamos haciendo, es decir, las que solo tienen sumas y restas. Es decir, solo las que tienen sumas y restas. Hay derivadas por producto. Es decir, cuando hay multiplicación, vea, esta función multiplicada con esta. Es decir, multiplicación de dos funciones. Y también hay por cociente, es decir, cuando estamos dividiendo, es decir, cuando es una función dividido otra función. Entonces aquí vemos que tenemos varios tipos de derivadas. Y cada una de esas derivadas se desarrolla de diferentes maneras. Perdón. Se hacen de las diferentes maneras. Entonces, ya miramos cómo fue que se desarrollan las algebraicas, que es la de 3 por 6, 6 por 3, 18, entonces quedaría 18x al cuadrado, porque al 3 le quito una, entonces 6 por 3, 18x al cuadrado, menos 2 por 5, 10, y a este le resto 1, entonces 2 menos 1 da 1, entonces daría 10x, entonces 18x al cuadrado menos 10x, más la derivada de x es 1, porque a este sería 1 por 1, 1, y x a la 0 da 1, entonces da 1, 1 por 1 da 1, entonces 1, y la derivada de 9 es 0, entonces quedaría 18x al cuadrado menos 10x más 1. Esa sería la derivada de esto. Eso fue lo que acabamos de hacer, ¿no? Eso lo estoy haciendo un repaso así rápido verbal de ese ejercicio. Se hace exactamente igual como el ejemplo que hicimos en el tablero. Solo la primera derivada, la f', la primera.
F segunda ya sería la derivada de la primera derivada. Y F tercera sería la derivada de la segunda derivada. ¿Qué fue lo que hicimos en el tablero? Normalmente uno pide la derivada, o sea, la primera. Ya es distinto si uno dice, bueno, me van a dar la cuarta derivada de esta función. Entonces ustedes hacen la derivada de la primera, después hacen la derivada de la segunda, y así sucesivamente hasta que llegue al que se está pidiendo, ¿no? Pero normalmente se pide la primera, solo la primera. La del producto. Entonces vamos a mirar las reglas aquí de los productos. ¿Cómo es que se desarrolla la del producto? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces, espere, corro otra vez mi mesa y me siento porque estoy como... Ya hacemos uno de estos ejemplos en el tablero. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces aquí tenemos... Vamos a ver los teoremas, entonces. Este es el que yo acabé de explicar, ¿no? Esto aquí lo que dice es que la derivada de 0 va a ser 0 y la derivada de un número va a ser 0. Esto es lo que estaba diciendo acá. La derivada de un número es 0. Estos dos, eso es lo que quería decir acá. Esta es la derivada cuando tenemos un exponente, porque esto lo vamos a seguir trabajando. Aunque diga que está multiplicando, igual hay que tener esta definición clara, que es la que hice. Entonces vamos a ver acá. Tenemos dos funciones, es decir, función con respecto a f, que sería esta, y función f de g, que sería esta. Ya tenemos f de x y f de g. Vamos a hacer esta función, k de x. Entonces vamos a derivar esto. Entonces, k' de x, es decir, la primera derivada. Entonces, dice que cuando está multiplicando, es decir, f por g, aquí están multiplicando, vean, f por g, es igual a f sin derivar por g derivada. Es decir, esta sin derivar, la ponemos acá, vea. Aquí ya vamos a, a utilizar la fórmula que es esta. Esta es la fórmula. La vamos a encerrar acá. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a mirar. La primera sin derivar, entonces yo la pongo aquí sin derivar, vea. Esta era f sin derivar, vea. La puse totalmente igual. Por la segunda derivada, es decir, g'. Entonces vamos a derivar 6x menos 5. Entonces, la derivada de un número es 0, o sea que esto se cancela. La derivada de un número es 0. Y la derivada de 6x, entonces 1 por 6, eso da 6. Y x a la 1 menos 1, eso da 0. X a la 0 da 1. Y 6 por 1 da 6. Da 6. Entonces ya hicimos esta primera parte, vea. Más, entonces más. G sin derivar, es decir, 6x menos 5. Entonces pongo g sin derivar. Por la primera, o sea, f', es decir, esta primera función derivada. Entonces vamos a derivar esto. La derivada de un número es 0, es decir, que yo la cancelo. La derivada de 2 por 2, eso da 4. Y 2 menos 1, eso da 1, es decir, x a la 1. Eso es lo mismo que decir 4x. 2 por 2 da 4. Y a x le quito 1, da 1. Entonces da 4x. Menos 1 por 4, eso da 4. Y x a la 1 menos 1, eso da 0. Y x a la 0, eso da 1. Y 1 por 4, eso da 4. Entonces aquí ya tenemos, vea, ya aquí lo que hicimos fue emplear esta formulita. Emplear esta formulita. Ya después de que ya hemos empleado la formulita en la derivada, ahora vamos a quitar los paréntesis. Vean que estos dos se están multiplicando. Entonces, 6 por 2, eso da 12. Vean. 12x al cuadrado. Después dice, más por menos da menos. 6 por 4, eso da 24x. Estoy multiplicando 6 por 4x. Más 6 por 1, eso da 6. Más, bajo este más acá. Después,
Vamos a multiplicar estos dos. Entonces vea que estos dos, ¿cómo se hace? Sería este por este primero. Entonces, 4 por 6, eso da 24. X por X, eso da X al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar 4 por ese que está acá. Primero este término por ambos y ahora este por estos dos también. Entonces, 4 por 6, eso da 24. Menos por más, acá el menos. Después, 4 por 6, 24. 24x porque lo que acompaña al 6 es x, entonces 24x. Menos 6 por 4, 24. Después va 4x por 5, eso da 20x. Yo ya multipliqué este por este y este por este. 24x. Estoy quitando esto. Esto se ve en octavo de bachillerato. No estoy quitando el paréntesis. Este por este y este por este. Después, este por este y este por este. Este quiere decir que me hace falta multiplicar menos por menos, esto da más. Y 4 por 5, eso da 20. Es decir, yo quité aquí los paréntesis. Entonces, un caso de factorización, ¿no? Entonces, este por este y este por este, y después este por este y este por este. Eso fue lo que hice acá. Ahora vamos a sumar los semejantes o a restar, ¿no? 12x al cuadrado y 24x al cuadrado, vea. Ambos están al cuadrado. Entonces, 24 más 12, eso da 36. Se deja x al cuadrado porque es como si estuviéramos sumando manzanas con manzanas. Es decir, 12 manzanas más 24 manzanas, pues da 36 manzanas. Por eso yo acá no le sumo los exponentes ni nada. Nada, eso es como si tuviéramos manzanas con manzanas. Después, 24x, que está en rojo, menos 24x, menos 60x. Vea que todos tienen x. Entonces, 24, menos 24, menos 24, menos 20, eso todos tienen el mismo signo, es decir, que lo sumamos y dejamos el mismo signo. Entonces, lo vamos a sumar. Como todos tienen el mismo signo, dejo el signo, pero lo sumo. Entonces, 24 más 24, eso da 48. Más 20, eso da 68x. Y 6 más 20, eso da 26. Y así pues sacamos la derivada ya, el resultado final, ¿no? Después de haber quitado los paréntesis. Esa es la forma de resolver una derivada por producto. Por producto. Ya ahorita hacemos un ejemplo en el tablero, de uno de los del taller. A ver cómo es que lo podemos realizar. Todavía son las 8:57, entonces todavía tenemos 20 minuticos. Ahora vamos a mirar cómo es que se hace el de la división. Ahí, ¿dónde está el de la división acá? Por producto. Por cociente. ¿Dónde está el de cociente? Algebraicas. Bueno, el del cociente entonces sería de la siguiente manera. Entonces, espere, se los voy a... Anótenlo. Bueno, entonces la derivada por cociente se desarrolla de la siguiente manera. Entonces sería la primera derivada por la segunda sin derivar. La voy a copiar en el tablero y vamos a hacer un ejercicio. Entonces voy aquí a ese no lo puse en el archivo, pero entonces los voy a decir acá en vivo y en directo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla.
Ahora listo ya. Voy a volver a acercar aquí. Entonces van a copiar la fórmula de por cociente. La voy a copiar en el tablero. Entonces, por cociente, entonces tenemos f de x es igual a g de x dividido k de x. Vamos a hacerlo de esa manera. Es decir, ahora están dividiendo, ya no están multiplicando, van a dividir. Entonces la fórmula es de la siguiente manera. F' de x, que sería la derivada, es igual a la primera derivada, es decir, g' de x, la primera derivada, por la segunda sin derivar, es decir, k de x. La primera derivada por la segunda derivada. Cuando era por producto, se sumaban. Aquí lo vamos a restar. Entonces, menos la segunda derivada, es decir, k' de x, la segunda derivada por la primera sin derivar, es decir, por g de x. Hasta ahí se parece a la del producto, lo único que cambia es el menos. Pero aquí hay algo diferente, y es decir, que se divide, dividido, todo, dividido, que al cuadrado, g de x al cuadrado. G de x al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para cuando está por cociente. Esta que está. Entonces me hacen el favor y la copian ahí en el cuadro. Entonces, la fórmula de la derivada por cociente sería f' de x es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar, la primera derivada por la segunda derivada, menos la segunda derivada por la primera sin derivar, y todo eso dividido por la primera función al cuadrado. Esa sería la fórmula para desarrollar una derivada por cociente. Entonces, vamos a mirar el archivo y vamos a hacer dos ejemplos. Uno por producto y una por cociente. ¿Listo? De los ejercicios que dejé yo de tarea. Entonces vamos a movernos hasta el archivo final. No están viendo esto, solo lo estoy haciendo yo pues para poder copiar los ejemplos en el tablero y poderlos ver revisar. Bueno, aquí todos estos ejemplos es por cociente. Los primeros, todos estos son por cociente. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el primero. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo acá en el tablero. Entonces aquí dice, el primer ejemplo dice f de x es igual a 7x menos 3 dividido 2. Entonces, según nuestra formulita de arriba,
según esta formulita, ¿esto qué va a ser igual? Entonces, f' de x es igual a la primera derivada, es decir, vamos a derivar el de arriba. La derivada del número es 0 y la derivada de 7x es 7. Porque 1 por 7 da 7, este queda 1 menos 1 da 0, x a la 0 da 1 y 1 por 7 da 7. Menos 3, eso da 0, entonces da 7 la primera. Por la segunda sin derivar, es decir, por 2. Por 2. Menos. Estamos empleando la fórmula. Menos. La primera derivada. Sabemos que la derivada de un número es 0. Entonces, menos 0. Por la segunda sin derivar. Pero la segunda sin derivar es por la segunda derivada. Sin derivar. 7x menos 3. Y todo eso dividido, todo esto dividido la segunda, es decir, la primera función, es decir, esta que está, g de x, o sea, la de abajo, al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Estoy utilizando la fórmula. Entonces, vea que 0 por 7x menos 3, eso da 0. Eso quiere decir que esto es igual a 7 por 2, 14. Menos 0 por todo esto, esto da 0, entonces menos 0. Dividido 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado, eso es 2 por 2, 4. 4. 14 menos 0, eso da 14, entonces quitémosle el 0. Y 14 dividido 4, entonces, mitad de 14, eso da 7. Mitad de 4, eso da 2. Es decir, que la respuesta es 7 medios. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Fácil? ¿Difícil? Ahí, ahora sí se ve completo el tablero. A la próxima, muchachos, cuando yo esté explicando en el tablero, activen el micrófono y háblenme, porque si yo estoy mirando el tablero, no estoy mirando el chat. Entonces no me doy cuenta cuando me escriben, muchachos. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Porque me escribieron, profe, no se ve completo el tablero. Pero entonces si yo estoy de espaldas, no alcanzo a ver. Bueno, creo que ahí ya se ve el ejercicio. Listo, entonces voy a volver a repetir. Entonces tenemos f de x es igual a g de x sobre g de x. K de x. Es decir, es una división. Entonces dice, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la segunda derivada por la primera sin derivar, dividido la primera función al cuadrado. El ejemplo que hicimos fue, f de x es igual a 7x menos 3. 7x menos 3, dividido 2. Esta es nuestro ejemplo. Lo vamos a encerrar. Este era el ejemplo. Este era el ejemplo. Es decir, aquí hay una división. Entonces empezamos.
La primera derivada, entonces, 7x menos 3. La derivada de un número es 0. Y la derivada de 7x sería 1 por 7 da 7. X a la 1 menos 1, esto da 0. Y x a la 0 da 1. Y 1 por 7 da 7. Por la segunda sin derivar. La segunda sin derivar es 2. Por eso da por 2. Menos la segunda, es decir, la de abajo, derivada. O sea, la derivada de 2 es 0. Por la primera sin derivar, es decir, por 7x menos 3. Dividido la de abajo al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces me salió esto que sería la segunda parte. Ahora hacemos lo fácil. Vamos a multiplicar. 7 por 2, eso da 14. Y ahí salió ese 14. Menos 0 por 7x menos 3 da 0. Y pues 14 menos 0, eso da 14. Y abajo fuera 2 al cuadrado. 2 por 2, eso da 4. Por eso da 14 dividido 4. Mitad de 14, 7. Mitad de 4, 2. ¿Cuánto nos dio? 7 medios. Es decir, que la derivada de 7x menos 3 dividido 2, la derivada sería f' de x. O sea, la respuesta sería 7 medios. Ahora sí, ¿preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Según la fórmula, ¿dónde está, Giselle? Según la fórmula que yo les di de el cociente, dice que es la primera derivada, es decir, esta derivada, la primera derivada, me acabaron los marcadores, la primera derivada, vea, la primera derivada, ¿cuánto nos dio? 7. Por la segunda sin derivar, pero vea que la segunda sin derivar era 2, por eso aquí yo puse por 2, 7 por 2, menos, entonces yo puse acá el menos, vea, Giselle. Después dice, la segunda derivada, vea que la segunda es la de abajo, k de x, la segunda derivada, la derivada de la segunda es 2, pero la derivada de un número es 0, por eso aquí esto es 0, porque es dividido 2. Por la segunda sin derivar, por eso aquí es, vea, la segunda sin derivar, 7x menos 3, vea, 7x menos 3, que es la de arriba. Y en la fórmula dice la de g de x, es decir, la de arriba, vea. Esta de acá, vea, g de x va al cuadrado. Eso es la fórmula, yo no me lo estoy inventando. La fórmula dice que es g de x, es decir, esta función, la del fraccionario, la parte de arriba, es decir, la del numerador, va al cuadrado, según la fórmula, vean. Va al cuadrado, g de x al cuadrado. Como es al cuadrado, en nuestro ejemplo es 2, pero dice que va al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Por eso salía aquí esto, vean. Ay, se me acabaron los marcadores. Por eso aquí, bueno, aquí, por eso aquí va 2 al cuadrado, porque en la fórmula de la derivada del cociente, abajo dice gx al cuadrado, vea. Vea que aquí está al cuadrado, vea, se lo voy a poner en azul el cuadrado también. Al cuadrado, voy a poner acá, g de x al cuadrado. Eso es lo que dice nuestra fórmula, vea. Y vea que g de x es la de parte de arriba. A ver, pasó acá. Borrar. Al cuadrado. Por eso va 2 al cuadrado. Por eso aquí sería 4. Vamos a hacer otro ejemplo, para que lo entendamos mejor.
Vamos a hacer otro ejemplo de los que están ahí en el tablero, en la guía. Vamos a hacer el segundo. Entonces dice, f de x es igual a 5x al cubo menos 8x, menos 8 dividido 4. Este es el segundo ejemplo. Dividido 4. Entonces arrancamos. F' de x es igual. Esta derivada, entonces, 3 por 5, 15. 15x, a la 3 le resto 1, entonces 15x al cuadrado. Menos 8, pero la derivada de un número es 0, entonces menos 0. Por menos 0. Entonces, pues como es 0, pues este no va. Después dice, menos, según la fórmula, menos permítame un segundo que me están escribiendo aquí de coordinación. Por la segunda sin derivar, que sería 4. Entonces, repito, la primera derivada, entonces la primera derivada es 15x al cuadrado, ¿verdad? Por la segunda sin derivar, pero la segunda sin derivar es 4, ¿verdad? Es este 4 que está acá, por eso va acá por 4. Menos la segunda, es decir, la de abajo, derivada, pero la derivada de 4 es 0, entonces 0, por esta de arriba sin derivar, 5x al cubo menos 8. Estoy empleando la fórmula. Dividido dividido 4 al cuadrado, porque es la de abajo la que va aquí al cuadrado, Giselle. ¿Listo? Es esta de aquí abajo la que va al cuadrado, según la fórmula. Entonces aquí ya nos quedó, aquí cómo quedaría. Aquí nos quedó. En el ejercicio anterior era 2 al cuadrado porque el denominador era 2. Como decía que era el de abajo al cuadrado, entonces sería 2 al cuadrado. En este caso no es 2 sino 4, entonces 4 cuadrado, porque eso es lo que nos dice la fórmula. Voy a volver a poner aquí la fórmula para recordarla. F de x es igual a, yo había puesto K o K arriba, ya no me acuerdo. Creo que fue así, G de x dividido K de x. Era así. Entonces la derivada era, F de x era la primera derivada, es decir, G de x, por la segunda sin derivar, K de x, menos K de prima de x, es decir, la de abajo derivada, por la de arriba sin derivar, G de x, dividido la de abajo al cuadrado, es decir, K al cuadrado de x. Porque es la de abajo la que va al cuadrado, esta de acá abajo. K al cuadrado de x, esa es la fórmula. Entonces, si quieren revisen porque de pronto, ahorita creo que les puse aquí fue G de x al cuadrado, no, es K de x al cuadrado, porque la que va al cuadrado es esta. Esta es la que va aquí al cuadrado. La de abajo, no la de arriba. La de abajo al cuadrado. Es la de abajo la que va al cuadrado. Por eso aquí va 4 al cuadrado y en el ejercicio anterior era 2 al cuadrado. De pronto aquí en la fórmula me equivoqué ahorita, me disculpan. No es G al cuadrado, sino K al cuadrado, porque la que va al cuadrado es la de abajo, la del denominador. De aquí salió este acá. Por eso este 4 al cuadrado, Giselle. ¿Listo? Entonces me disculpan si ahorita que les hice copiar la fórmula, les puse fue G al cuadrado de X. No, es K al cuadrado de X. Ahí me equivoqué.
Me disculpan, por favor. Entonces, ya teniendo esto, ya lo que hacemos es ahora multiplicar esto y elevar esto al cuadrado. Entonces, lo vamos a hacer. Voy a dejar ahí la fórmula para que ustedes la tengan allá a la mano. Esa es la fórmula. Entonces, tenemos f' de x es igual 4 por 15. 4 por 15, eso da 30, eso da 30, 60. 60x al cuadrado. Menos 0 por x al cuadrado menos 8. 0 por todo esto da 0. Entonces, menos 0. Dividido 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Eso quiere decir que la respuesta es 60x al cuadrado dividido 16. Esa sería la respuesta. ¿Preguntas? Ahora sí, Giselle. ¿Mejor? Ah, sí, por eso te decía, Giselle, que por eso me equivoqué. No era g de x, sino k de x. ¿Listo? Porque la que va al cuadrado es la de abajo. ¿Listo, Giselle? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Y pues así es que se desarrollan todos los ejercicios que están en la guía, ¿no? De hecho, son muy sencillos todos. Hay un ejercicio, hay uno de los ejercicios que en el denominador, vamos a borrar acá, hay uno de los ejercicios que en el denominador, digamos, tenemos x, raíz cuadrada de 2, un ejemplo, f de x. Digamos que está así. Y en la parte de abajo hay una raíz. Cuando elevamos la parte de abajo al cuadrado en la fórmula, recordemos que si tenemos, solo para recordar, si tenemos una raíz, cualquiera que sea, de un número, de cualquiera, y lo elevamos al cuadrado, solo por recordar, yo puedo cancelar ese cuadrado, este cuadrado que está acá, lo puedo cancelar con esta raíz. Es decir que raíz cuadrada de cualquier número al cuadrado, eso es lo mismo que decir que lo que está dentro. Es decir, que raíz cuadrada de 2 al cuadrado, cancelo este con esto me da 2. Entonces se resolverían así, ¿no? Hay unos ejercicios donde está la raíz cuadrada abajo. Cuando la elevo al cuadrado, pues quedaría sin la raíz. Entonces lo para recordar cómo es que se hace ahí. ¿Preguntas, muchachos? Bueno, muchachos, creo que voy a tomarle pantallazo a los que están en la videollamada. Los voy a pegar en una hojita de Word, porque no alcancé a llamar lista porque se me fueron el tiempo. Sí, si lo quieres simplificar, y si se puede simplificar, Laura, se puede simplificar. Pero si me la dejan hasta ahí, no habría ningún problema. ¿Listo? No habría ningún problema. Si se puede simplificar acá 60 con 16, lo podemos simplificar. Si no, lo dejamos hasta ahí. No habría ningún problema, ¿vale? Entonces voy acá a mirar, voy a sacar aquí el pantallazo de las personas que están en clase, no me vayan a colgar. No se vayan a salir todavía, por favor. Bueno, entonces voy a sacar acá el primer pantallazo. No se vayan a salir, por favor. Son varios pantallazos que tengo que sacar. Hay 23 personas conectadas conmigo, entonces esperen un segundo. No se vayan a desconectar todavía.
Me queda un pantallazo, un segundo. Bueno, entonces los voy a nombrar nada más de los que yo están acá para que quede grabado en la videollamada, ¿listo? No es necesario que digan presente porque tomé el pantallazo, ahorita paso eso acá. Los voy a nombrar para que queden ahí grabados. Entonces está Andrés Alemán, Andrés Pérez, Brigitte Fontalvo, Camilo Bayona, Cristian Castro, Daniel Ortiz, Daniela Mejía, Giselle Molano, que fue la que me hizo caer en cuenta de que me había equivocado ahí, y me disculpo, por favor. Johan Esteban Castañeda, John Héctor Calderón Suaza, John Melo, José David Guerrero Arteaga, Juan Andrés Garzón Linares, Juan Sebastián Barajas Tamín, Karen Natalia, Laura Cardoso, Marco Aurelio Pérez, Michelle Galvin, Nicolás Durán, Nicole Lozada, Sebastián León y Valentina Jiménez. Esos son los que están en este momento en la videollamada. Voy a parar la grabación para que quede ahí en el Drive.